Me- Bueno, resulta que la experiencia vivida en el ministerio, había muchas personas que me decían que había que documentarla. A mí me resulta siempre difícil más escribir que hacer. Soy más proclive a, a hacer cosas. Pero hubo un hecho que usted recordará, que fue una comisión investigadora que se votó posterior al 2020, en el cual Sí, con la ministra Lilian Quechichian tuvimos que ir, la justicia desestimó, pero de alguna manera me introdujo en un túnel del tiempo, ¿no? Porque fue revisar elementos administrativos, de política, etcétera, desde el 2005. Y a partir de eso tomé la decisión de dejar registrado, efectivamente, porque uno aprende que en el Estado lo que no está escrito no existe. exacto. Y entonces, bueno, es un documento, yo diría que más que un libro, es un informe de lo que se actuó en el Ministerio de Turismo, las políticas, por qué llevaron adelante y se realizaron determinadas cosas, y también una experiencia de trabajar en equipo, que eso en la administración pública es muy importante, más allá de que los que entramos por Claro, designación política tenemos fecha de vencimiento, por claro. llamarlo de alguna forma, pero la estructura del ministerio tiene permanencia. Entonces, generar equipos es una de las tareas fundamentales que cualquiera que está en la administración pública temporalmente tiene que plantearse, y eso fue lo que ocurrió. La segunda cosa que me pareció relevante es mostrar que cuando el 1 de marzo del 2005 se comenzó a trabajar en el Ministerio de Turismo, no es que ahí nos pusimos a pensar qué hacer, Claro. sino que ya venía con muchos antecedentes de estructuración de políticas turísticas. La tercera cosa es que al no tener un afán revanchista ni restaurador, bueno, hubo que analizar muchas cosas que se estaban haciendo y que se hacían correctamente, por lo tanto había que continuarlas y, de ser posible, mejorarlas. Otras sí, como el turismo social, como el realizar campañas a lo largo de todo el año y no para las temporadas estival o las vacaciones de julio, el, el tener de alguna forma que las cuentas, el relevamiento de información y la transmisión de información se hiciera en forma lo más profesional posible y se brindara regularmente. En fin, son cosas que de alguna manera se fueron estructurando, y ahí queda en este material, trato de dejar eso establecido, lo previo, Ujú. eh, lo que fue cada uno de los tres periodos, qué cosas fueron prioritarias en cada uno de esos periodos, y sobre todo también el que se tuvo una mirada de medio y largo alcance. Ya no era temporada en temporada, sino estructurar una política turística que se hizo en conjunto con el sector privado. Y quiero resaltar esto porque, si ustedes recuerdan, o por lo menos lo menciono, en- antes de las elecciones del 2010, Sí, a las del 2009, mejor dicho, como fecha, el doctor Héctor Lescano promovió un compromiso nacional por el turismo que tenía 22 puntos y que fueron firmados por todos, repito, por todos los candidatos a las internas. es bueno Y recordar bueno, eso, es y bueno. eso puedo decir que al 2020, cuando se entregó a las nuevas autoridades del gobierno, 21 de las 22 medidas que estaban planteadas en ese compromiso nacional con el turismo se cumplieron. Claro. Es bueno recordar eso, Benjamín, porque a veces parece que en turismo es como que se va improvisando sobre la marcha y en realidad hay hasta planes que llegan hasta más de 2030, ¿no? Bueno, hubo un ejercicio prospectivo que se llama, o sea, de estructuración de escenarios de baja, de media y de alta probabilidad, y por periodos que fueron hasta el 2050. Y no solo es importante el haber tenido ese plan, sino que yo rescato
que también lo que me parece a subrayar es que fue uno de los 8 planes en políticas nacionales que estableció el gobierno en ese momento del doctor Tabaré Vázquez del 2015 al 2020. Ujú. O sea que el turismo pasaba a incorporarse a una de las principales áreas de preocupación y de mirada estratégica para el país. Así que eso es importante y yo creo que también está ratificado en el hecho de que, si usted recuerda, la ley de turismo que se aprueba en agosto del 2014, que sustituye a la aprobada en diciembre de 1974 por el Consejo de Estado de la Dictadura, Ajá, esa ley de turismo fue aprobada por unanimidad en diputados y 20 en 21 senador. Por lo tanto, claro, no estamos hablando de tampoco una política nuestra que fue de un partido, claro. fue efectivamente con una mirada nacional. Y si en las actas de las comisiones que discutieron esa ley de turismo, verá que fueron las propias autoridades, funcionarios del ministerio, particularmente los del área jurídica, quienes hacen las intervenciones de defensa del proyecto de ley, porque fue preparado en el ministerio y no por un partido político. Claro. Claro, en el libro, Benjamín, ¿cuál es su idea? Además de plasmar lo que se hizo, ¿piensa, expone alguna proyección para el futuro, alguna sugerencia, alguna línea de acción? Bueno, en el libro, a lo largo de los capítulos que tienen que ver con 2005-2010 o Yo 2010. lo puse en pantalla, está al costado suyo está la tapa del libro, así que sí. Bien, a lo que me refiero es que cada uno de esos periodos fue dejando experiencias y eso Claro, yo trato personalmente, obviamente, de la forma más honesta posible, eh, referirme a esos aprendizajes. Y sobre la base de ese conjunto de aprendizajes a lo largo de los años, también hay un capítulo específicamente que yo denomino la hoja, una hoja de ruta al futuro, donde modestamente trato de comentar cosas que me parece que son muy importantes para el desarrollo del turismo del país en los próximos años. O sea que no es solamente un informe de actuación, sino que efectivamente puedo comentar, por ejemplo, yo sí, creo sí. que es muy complejo la preparación de los presupuestos quinquenales en la administración pública. Bueno, El ahí hecho de que, surge una pregunta muy interesante que a veces se cuestiona el rol del Estado en el turismo, ¿no? Y con los operadores, es decir, a veces se dice, no, hay que dejar a los operadores turísticos, a los privados, que se manejen libremente, sin ningún tipo de asistencia. Nada. El Estado tiene que estar en el turismo, ¿no? a ver, yo le voy a hacer, digamos, le voy a hacer un comentario para que usted vea un poco en función de la pregunta que me hace, que me parece por demás pertinente. ¿Quién puede haber construido un centro de convenciones y ferias en el Uruguay? Un privado, es cierto. Sí, Ahora, durante 40 años los privados lo reclamaron y nadie lo construyó el Estado claro. y lo está gestionando un privado. El puerto de Colonia, ¿lo podía haber construido López Mena? Puede ser. Ahora, lo ha construido el Estado. Sí, ¿Después lo puede gestionar un privado? Sí, lo puede gestionar un privado. La terminal de cruceros en Montevideo, bueno, la puede hacer un privado, sí, pero hasta ahora no. Las propuestas que vienen nunca han sido de recibo. E incluso cuando hablamos de bajadas accesibles en las playas, ¿las puede hacer un privado? Yo dudo que haya un privado que haga playas, bajadas en las playas para personas con discapacidad. claro. La promoción internacional la puede hacer un privado. Bueno, la vida demuestra de que hacen cosas, pero nunca a la escala de lo que hoy el mundo requiere. Tener relaciones públicas a lo largo de todo el año, atender las diferentes ferias internacionales, llevar adelante giras promocionales en diferentes lugares. Bueno, está claro que el sector privado no tiene fondos para eso, no tiene capacidad al nivel de lo que se requiere. Cuando en el año 2005 asumimos
la responsabilidad de conducir el turismo, toda la inversión que tenía el Estado para la promoción internacional eran algo más de 2 millones de dólares. Solo Buquebus y el Enjoy de Punta del Este, antes Conrad, tenían Sí, 2 millones de dólares, ellos como empresas. sí. Ahora, ellos no se la pasaban al resto de los operadores privados, ¿no? Hola. Sí, sí, claro. Entonces, por otro lado, el refaccionar el Ventorrillo de la Buena Vista, ¿lo podía haber hecho un privado? Sí, pero era una tapera. Y la hicimos y la concesionamos. El centro, ayer o anteayer, yo escuchaba al presidente de la República en Ruta 30, que parece que están reinaugurándola, porque eso se había inaugurado, Sí. y dijo que había que hacer un tour por ahí para algunos políticos. Yo le digo, ahí está el centro de interpretación del Valle del Lunarejo, que se construyó con la Intendencia de Rivera. Sí. En el caso de Cabo Polonio, la llegada de los camiones y los buses a la terminal era un asentamiento precario lo que había. Los privados lo podrían haber hecho, sí, pero no lo hicieron. Sí. En San Javier, ¿no? El galpón de los rusos, ¿cuánto hace que estaba hecho una tapera? Lo tuvo que hacer el Estado. Claro. En Nuevo Berlín no había terminal náutica para dejar embarcaciones y tener información sobre la navegabilidad del río Uruguay. En Villa Soriano, para refaccionar el muelle, que costó más de 1,5 millones de dólares, tuvo que estar el Estado, no hubo ningún privado. Y para rescatar el Hotel Olivera y transformarlo en cafetería y centro de información, tuvo que estar el Estado Claro. y la Comisión del Patrimonio. No había ningún privado que lo hiciera. O sea, hay que diferenciar lo que es estructurar política con lo que es la prestación de los servicios, que eso sí lo tienen que hacer los privados. Pero sin la presencia y la regulación por parte del Estado para establecer reglas de juego, es muy difícil. ¿Por dónde Entonces, ¿por dónde va a tener que ir la política de turismo en los próximos años? Ya hemos hablado bastante en otras ocasiones de que el mundo ha cambiado, que la política de cruceros también ha cambiado, pero digo, alguna línea básica tiene que haber. bueno, la primera cosa que me parece que el COVID nos puso arriba de la mesa, a pesar de que los años que habían transcurrido también ilustraban al respecto, es de que el turismo interno es un factor que hay que desarrollarlo para lograr sustentabilidad de todo el sector. No es que va a sustituir a las divisas que ingresan por turismo interno, pero es vital. Y además los propios operadores privados son lo que dijo, durante muchos meses nos sacaron las castañas de fuego los uruguayos, o no es así. Sí, sí, claro, Entonces, totalmente. eso Acá en hay que Colonia lo tenemos re fortalecerlo. claro, en Colonia lo tenemos muy Eso, claro. bueno, pero eso hay que fortalecerlo. El turismo social se desmanteló. Entonces, hay una Ahí le entró una llamada, se le... parte humano Ahí que sí. no se está cumpliendo. Ajá. Tercero, en el Uruguay existen desde hace mucho tiempo lo que son las segundas residencias de argentinos y brasileros, ¿no? Sí, Entonces, quiere decir que ahí tenemos un mercado, entre comillas, cautivo, que si logramos trabajar en otra forma con ellos para que vengan por lo menos un par de veces más al año, no tenemos que ponernos a hacer adivinanzas con mercados lejanos. Lo tenemos ahí. bien. Y es una bendición. Muchos dicen la dependencia o el monocultivo de los argentinos. Es como si le dijeran a los mexicanos que tienen monocultivo de canadienses y norteamericanos. Claro, claro. No, es una tontera. Ayer, digamos, o anteayer, empezó a funcionar un vuelo Sí, a Montevideo Salto. Montevideo Salto, exacto. Bien, perfecto. Es un vuelo un poco extraño, porque es Asunción Montevideo, Montevideo Salto, Salto Montevideo, Montevideo Asunción. Pero bueno, es una nave de 50 pasajeros, quiere decir que tiene dos frecuencias semanales, suponiendo que se ocupan a razón de 40 pasajeros por vuelo, son alrededor de 4.000, 5.000 pasajeros al año. Es importante. Ahora, las termas no viven solo con eso. Acá lo tengo al intendente de Salto, a don Andrés Lima, ahora acá en el estudio, así que ahora en un ratito le pregunto, mira. Es importante, es muy importante, muy importante. Ojalá
esa conexión vuelva a ser Montevideo, Salto, Asunción, Asunción, Salto, Montevideo. Claro, de vuelta también, claro. Eso, y que aumente la frecuencia. Yo creo que hay que trabajar para eso sin ningún tipo de duda. Por otro lado, y aprovechando que va a tener a Lima, yo creo que él trabajó por un centro de recreación con aguas termales de última generación. Sí, Eso es un esfuerzo que no se resuelve solo con el Estado. Los privados tienen que participar. claro. Pero cuando digo de última generación, no estoy diciendo poner más toboganes, estoy diciendo última generación, como hay en el mundo. ¿Por qué? Porque la competencia con el otro lado del río, con Federación y con lo que tiene con Chajarío, Colón, exacto, es muy sí. grande. Del otro lado hay inversiones de más de 50 millones de dólares en los últimos años. Villa Elisa, claro, sí. Entonces, es bueno, por ejemplo, ahora se logró refaccionar el camino Gaudí, o la conexión de Ruta 3 con Arapey, que estaba intransitable. Pero eso no lo van a hacer los privados, Lo tiene que hacer el porque Estado, lo claro. relaciono con la pregunta anterior. Sí, sí. Incluso, digamos, no hay que tener mala memoria, pero yo recuerdo que en el 2005 el tramo Paysandú-Salto era intransitable, la rotura de vidrio, de gomas, etcétera, y se hizo de nuevo, y Claro. está nuevo. Ojalá que ahora que anuncian una licitación para hacer doble vía, algún pedazo de eso ayude, porque el destino termal es la primer zona del país que no tiene ahora estacionalidad. En el año 2005, la ocupación hotelera en enero y febrero era del 15%, no nos olvidemos, no tengamos flaca memoria. Claro. Por eso es que fue importante el proyecto del Corredor de los Pájaros Pintados, No, sí, no me porque hables, sí. era potenciar al destino Termas con otro complemento de oferta, y los números cantaban el crecimiento que se había dado. Entonces, eso es parte de lo que hay que hacer seguramente en el próximo periodo, tomando experiencia de lo que ha ocurrido en estos años. Incluso porque en Colonia, donde también hay muchos argentinos que tienen residencia, hay que aprovecharlos de otra manera. Claro. Pero para eso hay que estudiarlo. Entonces, la cercanía de la academia con el sector privado y con la propia autoridad del ministerio tiene que ser mucho más estable y encontrar objetivos comunes, cosa que también hay que reconocer, o por lo menos yo reconozco que fue no del todo satisfactoria durante nuestra administración. Y hay que mejorar eso. En el caso de los cruceros, está claro que Montevideo tiene que tener una terminal de cruceros. Y desgraciadamente, la ANP y el Ministerio de Turismo de estos 4 años encajonaron el proyecto que había. Y es llamativo porque el propio Curvelo, presidente de la ANP, integró el directorio de la ANP pasada y votó el proyecto por el cual el Depósito Santo, sede del ministerio, se lo transformaba o se lo iba a transformar en una terminal para crucero y una, digamos, un centro de servicios, un hub de servicios náuticos y marítimos, donde estaba el ministerio. El ministerio se iba a otra localización, a unas cuadras de allí. Don... Entonces, yo creo, en fin, No, está bien. estoy tratando de contestarle alguna de las cosas de forma Termine la articulada, idea, quizás. termine la idea. Perdón que lo corté. No, no, digo que trato de transmitir alguna de las ideas que también el COVID Claro. puso sobre la mesa de repensar el turismo. El tema de espacios rurales, de naturaleza, digamos, realmente con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas se avanzó, Quebrada de los Cuervos avanzó, el Valle del Lunarejo avanzó, lo que tiene que ver con el propio Esteros de Farrapos, que ahora, bueno, se le concedió a una no gubernamental y está trabajando en Sí. procurando mejorar esas zonas, y ojalá así sea. El propio trabajo con el turismo náutico fluvial en el Uruguay fue un esfuerzo enorme que se trató de desarrollar y que en estos años también se dejó por el camino. Así que es
son algunas cosas, obviamente, daría para conversar mucho más. A cuenta de mucho más, usted sabe que es invitado permanente en nuestro programa. ¿Dónde puede conseguir el libro? ¿Ya salió? ¿Está en las librerías? Bueno, vamos a venderlo, vamos a venderlo. El libro en estos momentos está en la imprenta. Ahí Esperemos que los duendes de la imprenta no metan la cola. Tenemos la tapa ahí en pantalla. Y sobre esa base, el 17 vamos a estar con el libro en la mano presentándolo en la Facultad de Arquitectura de acá en Montevideo. Pero si Gabriel le parece bien y le parece que podría convocar con la radio y ustedes, hacemos una presentación en Carmelo de allí para adelante. Cuando quiera, sabe que es bien recibido por acá, don Benjamín. No, acá el que invita es usted. Aparte se creó hace poquito una asociación de promoción del oeste de Colonia para trabajar en los temas de turismo, así que vamos a aprovechar esa sede que recién se inauguró y lo vamos a traer para presentar el libro ahí. ¿Qué le parece? Bueno, le tomo la